Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Hoy llegamos a esta parte donde empezamos a cerrar el capítulo 4 y vamos a estar viendo las señales de soberbia que la Biblia nos da. Hay algunas veces que la gente puede pensar que no tiene soberbia por cosas muy superficiales que ven en las demás personas. Pero al ver la palabra de Dios nos habla de una manera tan práctica que nos damos cuenta que la soberbia es más que cómo te vistes. Santiago 4 del 11 en adelante dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí la palabra de Dios nos habla, nos está hablando sobre la humildad. Si usted recordará, la humildad, la vez anterior, en el versículo 6, el capítulo 4, dijo: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al terminar la semana pasada decía la Biblia: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De eso está hablando la palabra de Dios, de humildad. Humildad, humildad. Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Ahora dice: humillaos delante del Señor. Y luego nos empieza a dar un par de muestras de expresión de la falta de humildad que tiene una persona. Muestras que falta humildad. Y la primera que nos da aquí, brothers, es: ¿cómo ves a tu hermano? Esa es la primera. ¿Cómo ves a tu hermano? La primera señal de soberbia es cómo ves a la demás gente. Y bien puede ser que su apariencia, pues, sea pobre, como dirían algunos, se viste muy humilde, o que ya tenga edad muy avanzada. En realidad, nada de eso tiene nada que ver con la humildad y la soberbia. Nada. Aquí dice, más bien, es la primera señal de falta de humildad es cómo tratas a las demás personas. Si se puso atención aquí, brothers, dice: no murmuréis los unos de los otros, primero. Murmuras del hermano y juzgas a tu hermano, otra vez. Y luego ya para terminar el versículo dice: ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Ahora, necesito ser claro con esto, porque de repente nos vamos a querer ir nosotros por diferentes rumbos. Aquí no está prohibiendo exponer el pecado, ¿eh? Ni siquiera está prohibiendo nombrar al pecador. Algunas personas dirían: wow, ya ven, bola de religiosos. No, sería contradictorio si dijera eso con el resto de la Biblia. Sería muy contradictorio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17 dice: por tanto, dice Jesucristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno, a dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, si se fijan, brothers, él no está prohibiendo hablar ni del pecado ni del pecador. Toda la palabra de Dios nos muestra más bien otra cosa. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, hablando de uno que estaba haciendo las cosas muy mal, termina diciendo el versículo 5, capítulo 5 de 1 Corintios, que el tal se ha entregado a Satanás. Son palabras duras, pero es lo que la palabra de Dios
dice, menciona al individuo y dice qué se tiene que hacer con ellos. En Tito capítulo 3, versículo 10, el hombre que cause divisiones, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Se fija? Entonces, no nos está diciendo Santiago que no debemos de enfrentar al pecado o al pecador incluso. No está hablando de eso. En Santiago 4, 11, 12, cuando dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, es eso, es una muy buena traducción de esa palabra, murmurai. Usted sabe lo que es murmurar. La diferencia es muy clara de cómo se nos enseña en Lucas 18 a Santiago, es malicia. ¿Saben lo que es la malicia? Santiago nos está advirtiendo de la malicia. El corazón que le falta humildad tiene malicia. Ve a los demás por abajo, los menosprecia, habla mal de ellos, miente, engaña. Cuando las cosas van bien, habla bien de ellos a veces, pero cuando las cosas van mal, habla mal de ellos. Entonces de eso está hablando. Los otros versículos que leímos ahorita están hablando cuando la intervención es justa, buscando justicia, buscando rectitud. Esto es pura malicia. ¿Cómo sabemos que los versículos de aquí de Santiago está tratando de malicia? Pues vean nomás otra vez, vamos otra vez a la cita donde estamos. Y dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Dos palabras, murmura y juzga. Murmura y juzga. La primera palabra, murmuréis, en otras partes en la Biblia también se traduce como calumnia. ¿Ya le entendió? Murmura, calumnia. La otra palabra, juzga, en otras partes en la Biblia se traduce como condena. El que condena a su hermano, el que calumnia a su hermano, es malicia. El que calumnia, el que condena a su hermano. Entonces hay que tener cuidado cómo tratamos a las demás personas. Porque de vez en cuando se nos sale. Pero si es algo, una práctica constante, si es algo que se hace seguido o cada vez que las cosas dejan de salir como uno quiere, pues podría ser porque le falta amor. Eso podría ser todo, que le hace falta amor. Y la falta de amor, brothers, es una cosa seria. Es una cosa muy, muy seria, la falta de amor. Miren, 1 Juan 2:9, fíjese qué tan serio es la falta de amor. El versículo 9 de 1 Juan 2 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, dice. La falta de amor es seria, digo. No es cosa livianita, es algo para asustarse. 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, por eso le digo, cuando la práctica es continua de estar murmurando en contra de la gente, cuando es algo de lo cual ya hasta lo identifican o la identifican, y casi siempre murmuran de la gente, bueno, o sobre todo murmuran de la gente cuando las cosas van mal, es señal de que le falta amor, y si le falta amor es peligroso, es algo muy serio. De hecho, pues eso es la soberbia, de eso es el orgullo, de eso es la vanidad, que se valora uno mucho y menosprecia a los demás. Incluso no nomás el cuerpo, no nomás la inteligencia, pero como persona en sí, ve a las personas como menos valiosas. Mi opinión cuenta más que la tuya, mi decisión cuenta más con la tuya, mi compartimiento cuenta más como el tuyo. Y entonces cuando es esto continuo, que es ya su estilo de vida, su manera de ser, es una señal que le falta amor.
Y si le falta amor a la persona, pues según la palabra de Dios, no conoce a Dios. A lo mejor conoce una religión, a lo mejor aprendió a imitar a 2, 3 personas por ahí, a lo mejor aprendió a aparentarse religioso, o incluso verdaderamente hasta garras religiosas usa, pero no tiene el amor de Dios. Lo que quiere decir es que no tiene a Dios. Y aquí la palabra de Dios en Santiago 4 dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya no eres alguien que está viviendo la voluntad de Dios, ya estás haciendo tu propia voluntad. Versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Ahí está la advertencia, ¿eh? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgues a otro? El murmurar, pues, es algo tan feo, porque fíjese la advertencia. Aquí hay una advertencia en Santiago, dice, uno solo es el dador que puede salvar y perder. Esta frasecita la está metiendo en medio de esta soberbia, ¿eh? Uno solo. A lo mejor las personas, o algunas personas que practican el murmurar, el estar enjuiciando a las demás personas, pensarían que es algo muy inocente el hablar de alguien más continuamente, ¿no? No es gran cosa, ¿no? O sea, es entre tú y yo, entre tú y yo. Pero, ¿sabía que por murmurar se han derrumbado reinos enteros? No más por murmurar. Se han tumbado reyes, se han tumbado presidentes. No más por murmurar. Fíjese, por ejemplo, no nomás, en la Biblia nos muestra que el murmurar no nomás le hace daño a la persona con la que está uno murmurando, pero también daña al murmurador. Le voy a poner un ejemplo, mire. En Números 12, algo inocentito sucedió. Y dice en el versículo 1 de Números 12, del 1 al 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Otra vez, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Otra vez, María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. ¿Qué pasó? Pues María acabó con una enfermedad. ¿De dónde vino la enfermedad? De estar murmurando en contra de Moisés. Así de simple, así de sencillo. El murmurar fue peligroso. Hay varios ejemplos. Una vez que murmuraron contra David, se vino una guerra. No más por murmurar contra David. Dios nos advierte, brothers. Nos advierte, no debemos de murmurar. Simple y sencillo. No es algo inocente, es una señal que falta amor. No es algo inocente, es una señal de que tenemos soberbia. Falta de humildad. No es algo inocente, la falta de humildad y la soberbia es que nos estamos valorando nosotros más de lo que valoramos a las demás personas. Nos valoramos más nosotros de lo que valoramos al resto de las personas.
Pero no es así para los cristianos, brothers. Los verdaderos hijos de Dios, aunque están llenos de defectos, aunque estamos llenos de defectos, tenemos a Dios y por lo tanto tenemos amor. Y aunque sí fallamos una que otra vez, dentro de nuestro corazón el intento continuo está honrar y respetar y valorar a cada una de las demás personas. Y cuando tenemos algo que decir con ellos, pues se los decimos enfrente, cara a cara, no murmurando. Porque los valoramos, porque los apreciamos, porque nos importa lo que tienen que decir. Es lo que la palabra nos ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. En Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No es algo opcional, ¿no? No es si quieres. Dice, haz todo sin murmuraciones y contiendas. Primera de Pedro 4:9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y esos somos los cristianos, pero el cristiano puede, el Hijo de Dios puede, porque tiene amor. Necesitamos amor para ser humildes. Así es simple, ¿no? Así es simple. Así que usted verá alguna persona que es soberbia, y todo va de la mano, todo sale del orgullo del ser humano, que es altivo, que es soberbio, que es egoísta, que es engreído. Todo va de la mano, son diferentes expresiones del orgullo. Usted ve una persona que es así y la raíz de todo ese asunto es porque se valora más de lo que valora el resto de las personas. Y es lo que ha venido hablando la palabra de Dios, ¿no? Me valoro mucho, te valoras mucho, te sientes más. Y es un problema grande que tiene la humanidad y ha tenido siempre. Es por eso que hay tantos problemas. Si la gente le bajara unas 2 rayitas al orgullo, yo creo que el 80% de los problemas se terminaran. Se acabaría mucho el no me reconoces, el no me das mi lugar, se acabaría mucho el no me saludaron, el me hizo el fuchi, el me sacó la lengua, el no piensa en mí, el no me quiere. Se acabaría mucho si le bajáramos unas 2 rayitas a nuestro orgullo. Pero como no, todo el mundo le baja 2 rayitas al orgullo, siempre terminamos con lo que dice la palabra de Dios, pleitos. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? Pues de las 2 rayitas que no le hemos bajado al orgullo, ¿no? Entonces, para ser humildes, brothers, necesitamos amor en nuestro corazón. Y ese amor tiene que venir de Dios. Porque el amor de Dios o la llenura del Espíritu Santo es lo que nos permite ver a las demás personas lo valioso que son, lo importante que son. Pero sin el amor de Dios vamos a batallar mucho. Vamos a querer 2, 3 veces, pero vamos a batallar. Las personas que se pelean entre ellos mismos, después de que se pelean se sienten mal y luego están pensando, ¿debería aquella persona venir a pedirme perdón? Si me viniera a pedir perdón, yo lo perdonaría. Pero es el orgullo el que está hablando. Es la altivez, es la soberbia la que está hablando. Y es por eso que ahorita hay muchas personas que no se han reconciliado. Porque una de las dos o ambas están diciendo, debería de pedirme perdón. Yo estoy dispuesto a perdonarlo, soy tan humilde como para perdonarlo. Pero no es tan humilde para ir a pedirle perdón. Porque seguimos viendo que nosotros somos la víctima, no el victimario. Entonces, esa es la primera señal que vemos aquí, brothers, de soberbia. Es cómo tratas a las demás personas. Cómo las tratas no nomás cuando están presentes, pero también cuando están ausentes. Cómo tratas a cada una de esas personas. Y entonces llegaríamos al punto final donde empezó Jesucristo. Antes de iniciar la iglesia, dijo Jesucristo, en esto conocerán, dijo Jesucristo, en esto conocerán el resto del mundo que son mis discípulos. Si tuvieren amor los unos por los otros. Es lo que haría diferencia de este grupo de gente al grupo de gente que trabaja en alguna corporación por ahí. El amor de unos por los otros. Porque el amor se muestra en humildad. Y la soberbia, pues se muestra en el maltrato. La falta de amor se muestra en soberbia y el soberbia en murmuraciones con las demás personas. Con las demás personas. Ahora, yo no sé cuántas veces yo le he leído a las personas Mateo 18.
muchas veces, en pláticas que hemos tenido cuando hay pleitos, o cuando incluso uno de los dos viene a decirme que este me hizo esto y me hizo aquello. Mateo 18, clave para una buena reconciliación. Pero sí sé, no sé cuántas personas les he leído Mateo 18, que es la clave para reconciliarse, bíblica, la manera de hacerle cuando hay problemas entre dos. Pero sí sé que de entre todas esas personas son muy poquititas las que han hecho caso a la Biblia. Y prefieren seguir hablando mal de alguien por las espaldas a enfrentarlo. Y decir, hey, me sentí que me faltaste el respeto, me sentí que me ofendiste, me ofendiste. No muchos, mejor prefieren ir a decirle a alguien más, aquel me está ofendiendo, aquel no me quiere, aquel habla mal de mí, aquel no me da mi lugar, o aquel es rata, en lugar de ir a decirle, oye, eres rata. Preferimos ir a platicarle a alguien más, ¿no? que es rata, en lugar de enfrentarlo. ¿Por qué será eso? Como dijimos la vez pasada, posiblemente cobardía. Pues es lo que más se me viene. Y esa cobardía, pues posiblemente por la inmadurez espiritual que hay. Aunque ya tiene años o siglos en la iglesia, ¿no? La inmadurez espiritual. Y la inmadurez espiritual es porque no se pasa suficiente tiempo con Dios. Se pasa muy poco tiempo con Dios. A lo mejor se pasa mucho tiempo con el teléfono, o mucho tiempo con la tele, o mucho tiempo con el chisme, o no sé, en el lavadero, pero muy poco tiempo con Dios. Y entonces todo eso se viene a demostrar cuando hay algún roce con alguien, y en lugar de enfrentarlo, terminamos murmurando. Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil, porque yo sé que si se me acerco al brother tal, a lo mejor hablar mal de alguien, ese brother tal tampoco tiene valor para corregirme y se va a hacer de mi lado. Ya cuando menos ya tuve uno de mi lado, de mi equipo. Pero es muy triste porque según la palabra de Dios, nadie de esos que murmuran tienen a Dios y por lo cual son soberbios y por lo tal no han heredado la vida eterna. Pero no es con nosotros así, brother. No es con nosotros así. Nosotros, fíjese, entre tantas cosas que nos nombramos, aquí en la palabra de Dios, dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice aquí la palabra de Dios, ¿quién eres para que juzgues a otro? Al final del versículo 12. Entre tantas cosas que nosotros nos decimos hermanos. Entre tantos otros nombrecitos, ¿no? Hermanos, porque se supone que somos como una familia. Y si usted la piensa con su verdadera familia, cuando usted se enoja, al menos que sea una familia medio rarona, usted le dice a su esposo sus verdades. Usted, si tiene hermanos, se dicen las verdades entre los hermanos. Eres una mentirosa, se dicen las verdades. Y al ratito, o al poco tiempo, depende de qué tan duros sean, se contentan y sigue la cosa en paz. Se concilian los matrimonios y sigue en paz, a pesar de que se dijeron la verdad, porque son familia, y la familia que se ama. Así es entre nosotros somos hermanos y a veces que alguien viene vestido de una manera indecorosa, en lugar de ir a platicar por ahí, le decimos a esa persona, oiga, aliviante, porque eres mi hermana, te lo digo. Y a lo mejor en ese momento se pelean, se disgustan, pero sepa que si son hijos de Dios, si son familia, al rato se van a contentar. Y como decían por allá en alguna novela, entre mujeres podemos destrozarnos, pero jamás nos haremos daño. Nada más que lo acoplamos a las familias, ¿no? Entre familias podemos destrozarnos, pero jamás nos haremos daño, porque somos una familia. O sea, es doloroso estar con alguien más, sobre todo porque somos diferentes. Pero esa es la instrucción, pues, brothers. Para hacer este tipo de cosas, para dejar de murmurar unos contra otros, tenemos que tener humildad. Entonces aquí es una advertencia, aguas, porque la primera señal de soberbia no es que trae un carro muy nuevo o ropa muy cara o que le gusta comer en lugares muy exquisitos, muy elegidos. No, es cómo trata a las demás
personas? ¿Cómo tratas? ¿Cómo las consideras? ¿Cómo las valoras? ¿Cómo hablas de ellas cuando ellas no están presentes? Vamos a orar, hermanos.